Listo. Listo. Bien, entonces en este momento empezamos la grabación, hijo. Vamos a trabajar en torno al producto que realizaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? De acuerdo, profe. Bueno, le cuento. Mm, esta entrega yo la veo más como una proyección de lo que se abordó en la entrega pasada. ¿Sí? De hecho, lo fundamental de la rúbrica es abordar los conceptos que nosotros ya habíamos definido previamente, ¿no? Interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad y todos los derivados. Entonces, pues la tarea que yo hice fue volverlo una presentación, ¿sí? Hice el PowerPoint con las cosas fundamentales, intenté incluir gráficos, ayudas visuales, pero me resultó difícil por el tema de que yo no he trabajado, digamos, no he tenido experiencia, yo creo que se lo comentaba la vez pasada, no he tenido experiencias en el aula como tal. Entonces, se puede decir que lo que yo voy a abordar a continuación es básicamente algo teórico, ¿sí? De todas maneras, permítame un momento, profe, compartimos pantalla. Tararana. Creo que debe darme permiso para poder compartir pantalla, profe. ¿Por qué lado entro, Sebastián? A ver, es que yo no sé. Ah, bueno, en la barra que está como abajito del nombre, tiene ¿Eh? tiene la cámara, el micrófono y una opción que dice compartir pantalla. Yo creo que ahí usted puede darle. Acá dice silenciar, deshabilitar, deshabilitar cámara, anclar para mí, poner el participante en primer plano para todos y ajustar el marco. Más opciones, muestra a ver. Silenciar, deshabilitar, deshabilitar cámara, anclar, poner participante y ajustar al marco. No me deja por ese lado. Por acá, por compartir. Ventanas, contenido de cámara, power. Mostrar, levantar. No, es que realmente no sé. Como usted es administradora, no sé qué opciones le Sí, aparezcan allá. pero no me está apareciendo la opción. Reaccionar, vistas, salas, aplicaciones, grabar. Tú no me has enviado la presentación al correo, ¿cierto que no? No, señora. No se la he enviado al correo, pero esa es la que voy a proyectar. La puedes enviar puede ser a mi correo personal y yo la descargo y la voy proyectando o a mi WhatsApp o cómo te queda más fácil. No, dígame usted, al WhatsApp o al correo está Al bien. WhatsApp. De una vez Sí, aquí al WhatsApp la descargo. Ya estoy abriendo WhatsApp web. listo, profe. ¿Cuál es su número? 313 Sí, 369 correcto. 8340. 8340. Ujú. Ujú. Entregable. Ta, ta, ta. Entregable final. Listo. Me indica si puede abrirlo sin problema, por favor. Voy a servirme un vasito con agua. Tranquilo.
Bueno, entonces voy a compartir acá la pantalla ya. Ya abrió bien, tranquilo. ¿Se abrió? Listo. Sí, ya abrió. Bueno, entonces yo creo que podemos iniciar. Ah, pero usted la tiene ahí, claro. Sí, ya, ahí la estás viendo, ¿cierto? Sí, señora, correcto. Listo. La dejé de ver. Ok. Ahí, Mm, mm, no la veo. ¿no? No, Espérate, señora. a ver, ¿qué pasó? Listo. Ahora la veo. Bueno, listo. Yo hago de auxiliar de cámara. Perfecto, listo. Bueno, yo titulé esta presentación Interculturalidad, una apuesta política por la otredad. ¿Ya? Es una apuesta porque realmente esto es un tema más o menos reciente, ¿sí? Y lo político a mí sí me gusta resaltarlo porque a diferencia de las personas que yo considero ingenuas, que, que digamos ven con resquemor esto de la política dentro de la educación, lo ven con resquemor, pero a mí me parece que están ignorando que la educación se hace primero desde políticas educativas, ¿cierto? Segundo, se hace bajo unas directrices y tercero, lo que uno aprende y lo que uno y el uso que uno le da a ese conocimiento, si uno se pone radical, podría decir que es algo político. Ya la interculturalidad, entonces cuando vemos el origen mismo de la interculturalidad en Latinoamérica, uno ve que surge de los movimientos sociales, muy fuertes en Ecuador, hoy día muy fuertes también en México, pero que tienen su historia también en Colombia y que se han comenzado a incluir pues desde la Constitución del 91. ¿Ya? Creo que podemos bajar, profe, a la segunda. Listo. Bueno, ahí me tomé licencia incluyendo esa presentación. Es de una clase del profesor Gunther Dietz. No sé si usted, yo lo conocí pues este semestre, yo creo que usted ya lo distingue. Él nos define, él nos habla de la polisemia de lo intercultural, ¿ya? Entonces, en el contexto anglosajón se habla mucho de lo multiculturalidad, de lo multicultural, haciendo referencia a estas migraciones que fueron, digamos, muy recurrentes a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estoy hablando pues de la segunda mitad del siglo XX, en donde mucha gente de muchas partes comenzó a llegar a ciudades que hoy son cosmopolitan, como Londres, como Manchester, como París, etcétera. ¿Ya? Entonces, también hay digamos, un uso distinto en lo que es el continente europeo. Entonces ahí se habla un poco de cómo usan esto de la cultura en España, que tienen un pasado, digamos, de colonialidad, y en Portugal también. Y obviamente en Latinoamérica, cómo este uso de lo intercultural, cómo este concepto de lo intercultural toma un matiz un poco distinto. Como yo decía, estaba más relacionado a los movimientos populares, indígenas, de liberación nacional, ¿ya? Pero entonces, profe, como el ejercicio demandaba eh, unas definiciones conceptuales, yo quise aquí utilizar a un autor que yo vi en la universidad que se llama Reinhard Koselleck. Él, digamos, es uno de los fundadores de la historia conceptual de lo político y estudia, por ejemplo, la Revolución Francesa a partir de tres conceptos claves, ¿sí? Pueblo, libertad y república. Tres conceptos que se distinguieron dentro del lenguaje político de la época y que básicamente definen las leyes, definen ese imaginario y, ¿por qué no?, lo que terminaría siendo la historia política francesa. Entonces, con Koselleck
Koselleck nos recuerda una afirmación de Epicteto que reza: no son las acciones las que agitan al hombre, sino lo que se dice a propósito de las acciones. Entonces, esto es para recordarnos uno de los presupuestos teóricos según el cual el uso de un concepto tiene una fuerza perlocutoria. Entonces, genera un efecto en los receptores que hacen que, siguiendo a Epicteto, pues los hombres actúen. Entonces, para Koselleck, desde este punto de vista, todos los acontecimientos del pasado tienen que ver con la sociedad, todos los acontecimientos tienen que ver con la sociedad, pero su aprehensión histórica es necesariamente una aprehensión lingüística. Vuelvo a cómo estudiar, digamos, la historia de Francia del siglo XVIII a partir de unos conceptos claves. Yo creo que podemos bajar, profe. Ok, en el origen contextual hay que recordar que el concepto de interculturalidad comienza a tomar fuerza a partir de la década de los 60. Entonces, el origen de la interculturalidad está ligada a los movimientos sociales de corte indigenista, es la época del fortalecimiento de los derechos culturales y la internacionalización de los derechos humanos. También surgen las teorías decoloniales en Estados Unidos y en Sudamérica. Aquí hay tres nociones. ¿Sí? Hay tres nociones. El multiculturalismo, más de origen anglosajón, que es más descriptivo. Entonces, hay una situación de una migración muy, ¿cómo se dice? Muy recurrente. Digamos que las lógicas migratorias comienzan a tomar forma y a marcar las dinámicas de ciudades pues, como Londres, como Manchester, como París. Entonces, ese multiculturalismo describe más bien cómo eran las condiciones de esas ciudades y por eso el origen es más anglosajón. La segunda noción de interculturalidad es más usada en nuestro idioma y sobre todo pues tiene que ver con los movimientos sociales. ¿Podemos bajar, profe? Aquí estas fotografías, esa fotografía es para ilustrar cómo el lado derecho vemos pues en la asamblea, probablemente en Ecuador o en Bolivia, la participación de estos movimientos. Entonces aquí podríamos hablar de interculturalidad. En la otra imagen ya estamos percibiendo unas mujeres con el burka en medio de unas mujeres, pues digamos, unas tienen una falda, otra probablemente tiene pinta más bien de ser como citadina. Y es esto lo que define la multiculturalidad, es decir, esa inevitable interacción de un mundo pues cada vez más globalizado. Siguiendo nuevamente a Koselleck, nosotros definimos tres categorías temporales de los conceptos, de acuerdo a su temporalidad, ¿sí? Los conceptos de tradición son esos conceptos, por ejemplo, los conceptos de la teoría aristotélica de la organización, cuyos significados se mantienen en la actualidad, ¿sí? Por eso son de tradición. Existen también los conceptos transformados, que a pesar de tener los mismos significantes, los significados no son los mismos y tampoco se pueden alcanzar, digamos, históricamente. Y tenemos, por último, los conceptos denominados como neologismos, que aparecen y responden a determinadas situaciones políticas o sociales que pretenden registrar algo o incluso provocar también. Entonces, en los neologismos, yo ubicaría a la interculturalidad como neologismos porque considero que comienza a usarse en el lenguaje político de estas repúblicas suramericanas con mucha fuerza a partir del Congreso este Congreso que tiene lugar en los años 60. Es como la ONU, pero para el desarrollo no recuerdo muy bien, pero tiene que ver con la ONU.
y por eso yo lo catalogo dentro de los neologismos, ¿sí? ¿Podemos bajar, profe? Profe, ahí debemos poner la presentación pantalla completa porque no se me marcan, se me borran esas marcas. Lo coloco ya pantalla completa, pero creo que te bota o sí No, sale. no, ahí está bien. No, ahí está bien, Bueno, gracias. ok. Bueno, aquí tenemos 5 conceptos, ¿no? La multiculturalidad utiliza la acción afirmativa y la discriminación positiva. Fue como la punta de lanza de las políticas culturales en Estados Unidos de los años 70. Como ya había hablado, también fue muy presente en Inglaterra y en algunas partes de América Latina, en Uruguay y en Uruguay y creo que en alguna parte de Brasil, sobre todo la parte que tiene influencia alemana, fue utilizado, digamos, este concepto. Según la UNESCO, el multiculturalismo es, y abro comillas, el elemento que describe la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana. ¿Sí? Es un concepto político descriptivo. ¿Sí? Mientras que la interculturalidad es un concepto político prescriptivo, porque alude más a la interacción y busca gestionar esas relaciones interétnicas, interreligiosas o interlingüísticas. A diferencia del multiculturalismo, en la interculturalidad predomina el principio de igualdad y de interacción positiva. Suena familiar en la lengua española y portuguesa, porque como lo decía, tuvo mucha influencia en los movimientos sociales de acá. La educación intercultural, por tanto, se puede definir como un método, un conjunto de valores y creencias democráticas que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo global. Gestiona las relaciones interétnicas, interreligiosas y o interlingüísticas. Bien. ¿Podemos pasar, profe? Okay. Permíteme un momento que no me quiere dejar pasar. Ok. ¿Listo, Sebastián? ¿Ahí la ves? Bueno, sí, listo. Bueno, aquí yo me hago la pregunta, ¿está la educación en crisis? Esa pregunta intenté resolverla preguntándole a 2 profesores, ¿sí? De 2 generaciones distantes. Le pregunté a un profesor pues, que está ejerciendo hoy mismo, que estudió conmigo en la universidad, y también le hice esta misma pregunta en forma de diálogo a un profesor ya retirado, que probablemente me dio a mí en primaria, sí, yo no recuerdo, pero él fue profesor mío cuando yo estaba en primaria y ya estaba por pensionarse. Hoy en día pues ya es un señor de bastante edad. Aquí, o sea, la pregunta yo se la formulé hacia 2 personas de distintas épocas porque pues yo lo que siempre he escuchado es que la educación está en crisis, que hay que reformularla. Eh, uno ve desde orillas distintas esas críticas a lo que se enseña o a lo que se deja de enseñar, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que va intrínseco. O sea, la educación sí está en crisis. Yo considero que es algo intrínseco en su desarrollo. Incluso ese mismo conflicto puede ser dinamizador, ¿ya? Entonces, Nietzsche define el conocimiento como una confrontación, ¿sí? Como una
confrontación de la cual brota una centella en el choque de dos espadas, ¿sí? Y más o menos siguiendo a Hegel, vemos que el pensamiento va avanzando desde una afirmación inicial, que nosotros la llamamos tesis, y se compone luego de una antítesis para llegar finalmente a una síntesis, que se puede decir que es la combinación superadora y que es la resolutiva, ¿ya? Es decir, si la educación está en crisis, yo no lo sé, pero hay que asumir que esa misma crisis se puede convertir en algo constructivo, ¿ya? Y también tener precaución con lo que nos plantean como las soluciones a esta crisis. Ahí enumero 4, ¿sí? La primera tiene que ver con que hay un gobierno global en las que tienen que ver la ONG y pretenden resolver estos conflictos pues a través de políticas de desarrollo, de programas supuestamente imparciales, pero que responden a un mercado y que, como lo digo acá más adelante, pueden ser pensadas como una estrategia, adoptadas las estrategias multiculturales y neoliberales que concilian los diseños globales de poder, capital y mercado, según Walsh. Tener precaución también con la mercantilización de las identidades, ¿sí? Hoy día, pues ya lo advertía Bauman, las identidades son líquidas y a veces pareciera un accesorio, ¿no? Hoy puedo tener una identidad, pero mañana la cambio, compro otra. Y esto puede ser liberador, pero también puede ser, digamos, lo contrario, y puede verse la identidad reducida a una simple adquisición, como un disfraz o un viaje que uno hace de turismo, un filtro, que se usan tanto hoy en las redes sociales, ¿no? Tampoco se trata de incorporar estas asignaturas relacionadas con la diversidad lingüística, que, por ejemplo, que están muy en auge en Perú, en Ecuador, y que en Colombia, pues yo desconozco al menos, digamos, en el centro, pero sé que en la región de la costa pacífica esto se está incluyendo, pero sobre todo por la cátedra afro y que a veces no corresponde con los contextos en los que se está dictando, ¿no? ¿Podemos continuar, profe? Ok, Zygmunt Bauman, en una entrevista con el intelectual Benedetto Becci del 2005, él adelanta un comentario o varios comentarios abordando una categoría que él después iba a definir bien, que es la categoría de identidad líquida. Entonces, desde esta entrevista, se pone en evidencia que en medio de esta cantidad abrumante de movimientos, guetos, grupos, tribus que han surgido en la última década, se percibe una transición de la lucha de clases a la lucha de las identidades. ¿Sí? Cada vez el mundo es incierto y veloz, y es paradójico que, a pesar de que los grupos intentan fijar sus identidades e imponerla a los demás, también se está evidenciando que estas identidades son líquidas, como yo decía, son transables. A lo que debemos apuntar, a mi parecer, es a 4 cosas. Lo primero es que el educador debe ofrecer herramientas para que el alumno pueda darle sentido a esta vastedad de información, porque es que también esas identidades líquidas
responden a la información que manejamos hoy en día, que es quizá hay una vastedad que nunca antes habíamos manejado de información. Entonces, no se trata ahorita de aprender, de memorizar, sino más bien de darle sentido a esa información y de esta manera darle sentido a nuestras identidades. ¿Sí? Por eso es importante que llenemos de contenido ético nuestras identidades, si es que son varias. Debemos también apuntar a que la interculturalidad sea crítica, transformadora y desechar ese monoculturalismo asimilacionista, pero también el multiculturalismo esencializador, ¿sí? Debemos recuperar la relación de la escuela con su contexto. Ok, profe, eso sería todo. Eso sería todo lo que yo intenté abordar en el ensayo pasado, pero hacerlo en forma de presentación, digamos, como yo lo decía, con ayudas visuales fue un poquito complejo por este tema de las experiencias, ¿no? Sí. Pero básicamente ese es el abordaje que yo entendí del ejercicio. Sí, está bien elaborado. Sin embargo, quería como, o sea, complementar lo que tú has expuesto. Y es que, bueno, yo sí soy docente de aula y las políticas del gobierno que se han venido desarrollando se han convertido en cátedras. Entonces, hoy en día uno ve que el profesor de sociales, adicional a los estándares que hay establecidos a nivel nacional y a los DBA y toda esta parte educativa, entonces ahora le llega que tiene que dar cátedra de afrocolombianidad, cátedra de, por ejemplo, regional. Entonces aquí en el Huila hay cátedra de huilensidad, cátedra de neivanidad, cátedra de... Entonces se ha convertido como en una colcha de retazos que no está integrando precisamente, es un análisis que nosotros hacemos desde la escuela, desde el colegio, que no está integrando realmente los saberes ni está ayudando a los muchachos realmente a un punto importante que tú estás tocando allí, su identidad. Porque entonces ahora es obligatorio dar cátedra de afrocolombianidad. Pero resulta que no tenemos ningún afro en el colegio, Exacto. ¿ya? No, en serio, tú entras a mi colegio y no hay ni un solo representante afro, pero toca dar cátedra de afrocolombianidad. Entonces uno dice, ¿cómo lo vivencian los muchachos? Mientras que a ellos les está dando vergüenza decir que son huilenses, ¿ya? Entonces no estamos trabajando la identidad, la valoración propia de lo autóctono, de lo propio, de la lengua indígena que hay acá, de la cultura, y estamos dejando que los chicos sean bombardeados pues por toda esta globalidad que se está manejando, en donde ellos consideran entonces que su cultura es algo que no es, que es fea, que no tiene valor, que es ¿cómo decirlo en palabras que no sean como sarcásticas? Pero uno los escucha hecho y dice, no, profesora, pero es que uno parece Campeche, si uno sale a cantar una copla, si uno sale a decir, entonces ellos no se sienten orgullosos de su identidad, de lo que es suyo, y entonces buscan es copiar otras identidades, otros vocablos. Si tú eras acá en el Huila, parecen mexicanos ya. Todos los chinos están hablando, ahora, güey, y entonces, ¿qué, güey? Y entonces yo le digo, oiga, pero ¿qué pasó acá? Es que, ¿qué se nos vino México para acá? ¿En qué momento? O sea, ¿por qué están ustedes hablando así? ¿Qué les pasa? Yo soy de castellano, entonces yo empiezo a trabajar con ellos. Entonces es un bombardeo que tienen nuestros estudiantes y que el Ministerio de Educación, pues, en su sabio entender y con sus magos allí hacen, son cátedras, pero no en el trasfondo la educación, o sea, todo el programa educativo que se está dando a los muchachos en primaria y secundaria no está fortaleciendo la identidad regional y enseñando, o sea, es que
La intercultural. Hay algo que yo le digo a los muchachos cuando estamos hablando. Hoy casualmente creo que les decía, ustedes uno dice, ¿cuál es el estereotipo alemán? Entonces, es alto, blanco, mono. ¿Cuál es el estereotipo colombiano? Aquí no hay, aquí somos de todos, grande, pequeño, gordito, chiquito, negro, amarillo, de todos los colores y de todos los sabores, como les digo yo a ellos. Y esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad, ser distintos. Ser distintos, pero tenemos una cultura que nos une. Por eso nosotros, les digo yo a ellos, todos tenemos algo de negro. Toquen un tambor y verá que nos salta la piel. Todos tenemos, en América, todos tenemos algo negro porque nuestros ancestros están allí. Tenemos algo indígena porque cuando suena la música andina, cuando suena la flauta dulce, cuando suena un instrumento de esos y uno les coloca también, eso nos hace trascender, eso quiere decir que tenemos también una parte allí. Pero sí es muy importante la reflexión que tú has hecho y es que Bauman expone de una manera muy clara este problema de la identidad líquida de nuestra población, de nuestros jóvenes y digamos, del gran reto. Tú preguntas, ¿la educación está en crisis? Y tú mismo respondiste, sí, pero precisamente esa crisis es la que nos hace cuestionarnos a los docentes de cómo podemos entonces tomar lo que nos están dando y les decía a ellos, engranarlo, meter cómo hacemos para que esto funcione y podamos realmente entregarles a los muchachos lo que ellos necesitan para sentirse identificados, para sentirse personas de valor en el mundo y que adicional reconozcan el valor de todas las otras culturas, las respeten y se permita también que se avance. Pero hay un problema con las culturas colombianas. Yo estoy ahora también en un seminario de investigación en la Surcolombiana, acá en la Universidad Surcolombiana, y tengo una chica que vive cerca a una comunidad indígena acá en el Patá, pero las comunidades indígenas son muy cerradas. No permiten que uno entre, no quieren que uno estudie su lenguaje, no quieren que uno le dé vida a ese lenguaje, no, son un poco esquivos en querer que uno aprenda el lenguaje, en querer que uno conozca su cultura, sus ritos, sus mitos, sus creencias. Entonces también, de alguna manera, los grupos étnicos que han sido evidentemente muy descuidados por el Estado, arrinconados y distribuidos en las zonas de Colombia, así tal cual parece una historia norteamericana, como para acabarlos, entonces distribuyámoslos. Entonces, lo que uno encuentra, y yo hablaba entonces allá con el maestro, le dicen ellos, los de esta tribu que está como recuperando otra vez, este grupo indígena que está recuperando otra vez, sobre todo la lengua. Entonces vienen unos maestros de las otras zonas a enseñarles nuevamente. Yo les decía, pero permítanos a nosotros también aprenderla, también mostrarle al resto del Huila que hay un lenguaje que se puede manejar, que podemos aprenderlo, porque si solamente lo reducen a su comunidad, pues es muy complicado que los muchachos quieran integrarse, que los muchachos puedan conocer y puedan aprender esto. Entonces hay también como esas situaciones que se presentan y que son complicadas, porque uno también a ratos los entiende, ¿ya? Uno entiende que no quieren que un extraño que no conoce su cultura o que los extraños que no valoran su forma de vivir, de educar sus hijos, de crecer, de tener su contacto con la naturaleza, vayan allí a, a subvalorar, a criticar, a darse los demás civilizados o algo. Entonces, de todas maneras, sí hay una crisis, pero digamos que estamos en un momento en el que mm, ahí sí que más para arriba ya no, o sea, más para arriba ya no se pudo, ya nos tocó empezar a mirar otra vez hacia abajo, ya nos fuimos a la globalización, ya hicimos todo lo que quisimos por allá, pero ya nos tocó como devolvernos porque para allá no hubo salida. Entonces tenemos que volver a retomar y a retornar a nuestras raíces, a reconocernos y a reconocer la riqueza cultural de nuestro entorno, y los maestros tenemos esa misión. Tenemos la misión de
lo que tú dices, entregarle a los estudiantes las herramientas necesarias para poder comprender todo esto que tienen en sus manos y poder también entonces comprender la riqueza de diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Considero que abordaste muy bien los puntos y el seminario 2 es la continuación. Anoche estuvimos con seminario 2 y ellos están como en todo ese cuento también trabajando y estamos bien orientados. Me Súper, parece muy bien tu trabajo. Te agradezco súper. entonces. Profe, muchas gracias por el comentario y bueno, ojalá nos veamos en el seminario 2. Ojalá sí. Sí, Recuerda que señor. te amplié la fecha para la entrega de este último, por si cualquier cosa me avisas. ¿Listo? En Ah, esta bueno, última etapa. hasta cuándo está abierto la entrega? Yo lo dejé abierto hasta el fin de semana, Sebastián, hasta el Ah, domingo. bueno, Si necesitas más tiempo, me avisas. ¿Listo? listo. De todas maneras, estoy atenta entonces a colaborarte y a ayudarte en cualquier situación. Súper. Bueno, profe, muy amable y muchas gracias. Bueno, hijo, que estés muy bien. Buenas Ok, noches. feliz noche, hasta luego. Hasta luego.